Para muchos, Alfa Romeo siempre ha sido algo más que un fabricante de coches. Sus coches son más que extraordinarios. Desafían toda convención. Evocan recuerdos de la edad dorada de las carreras. Son todo pasión y entusiasmo. Apelan más al corazón que a la cabeza. Simbolizan el espíritu de la carretera abierta y de la aventura de conducir, combinando belleza y rendimiento. Grandes coches. Alfa Romeo. El nombre de Alfa Romeo evoca imágenes del placer de conducir. Son coches deportivos y elegantes que están tan a gusto en la ciudad como en la carretera más retorcida. Son coches con un pedigrí de carreras que aún es patente en los modelos de hoy en día. Los fabrica una empresa para la que la herencia recibida es importante. Para entender a los Alfa Romeo de hoy hay que retroceder al pasado. Estos iconos italianos se forjaron en el crisol de las carreras. Los Alfa Romeo han intervenido en competiciones desde que se fundó la empresa en 1910. La empresa Antonina Lombarda Fabbrica Automobili, o Alfa, llevaba los coches a las carreras directamente desde su fábrica de Milán. Las victorias en las competiciones ayudaban a vender más. Cuando empezó la Primera Guerra Mundial, Alfa se integró en el grupo de empresas controladas por el industrial Nicola Romeo. Había nacido Alfa Romeo. Después de la guerra, Alfa Romeo reunió a un equipo de ingenieros, diseñadores y pilotos de talento para conducir a la empresa hacia nuevas alturas. En 1923, su brillante jefe del equipo de carreras, Enzo Ferrari, reclutó al diseñador turinés Vittorio Jano, que trabajaba en la Fiat. Juntos, iniciarían una nueva era para Alfa Romeo. Jano pronto dejó su huella con el P2, un coche que resultó imbatible durante 7 años seguidos y se convirtió en una leyenda del automovilismo. Era un modelo turbo de 8 cilindros que obtuvo su primera victoria en 1924. Los espectadores pensaron que su velocidad media de 158 km por hora era asombrosa. El equipo Alfa Romeo siguió ganando una carrera detrás de otra. Ganó la carrera de carretera de Targa Florio y el Grand Prix Internacional de 1924 y 1925. Logró para la empresa el título de campeón del mundo. El equipo no paraba de ganar y sus miembros se convirtieron en héroes. Antonio Ascari, Achille Barsi, Giuseppe Campari y Taccio Nuvolari eran como las estrellas de rock de hoy en día. Había un piloto que brillaba por encima de los demás, Nuvolari. Ferdinand Porsche dijo de él que era el mejor piloto del presente, el pasado y el futuro. Los nuevos coches de Jano mantuvieron al equipo en el círculo de ganadores. En 1927 se lanzó el atractivo 6C 1500, un deportivo producido en serie que pronto se pondría a prueba en las pistas de carreras. Este modelo dominó su categoría en todas las competiciones hasta 1931. En 1931 el espectacular 8C 2300 reemplazó al 6C y Alfa Romeo mantuvo su dominio de las pistas. El modelo se consideraba uno de los grandes diseños de los años 30. Era un coche vivaz, fácil de manejar y preciso, que tenía mucho éxito en las carreras de larga distancia.
Llevaba un motor turbo de 8 cilindros que en realidad consistía en 2 bloques de 4 cilindros unidos. El motor se emparejaba con distintos tipos de chasis según el tipo de carrera al que se destinase. Se confiaba en que las victorias en las carreras estimulasen las ventas de los demás coches que la empresa fabricaba en serie. Cuando este modelo perdió su primera carrera, la Mille Miglia en 1931, Nuvolari se llevó el 8C a la Targa Florio. Se enfrentó a su antiguo compañero de equipo Barsi, que se había pasado a Bugatti. Barsi le sacó ventaja porque había aligerado su coche quitándole los guardabarros. Enzo Ferrari también había aligerado los Alfa Romeo, pero como presintió que iba a llover, solo retiró los guardabarros traseros. Ferrari no se equivocó y pronto empezó a llover. La pista se convirtió en un barrizal y Barsi tuvo problemas. Nuvolari le adelantó y se alzó con el primer puesto. A esta victoria le siguieron muchas más y los Alfa se convirtieron en los amos de las carreras de su época. No todo el mundo los utilizaba para competir. Un comerciante de hielo italiano, Giulio Rimaldi, compró este Alfa y lo conservó durante 50 años. Era un personaje muy famoso porque se paseaba por la ciudad repartiendo hielo en su Alfa equipado con neveras en los laterales. Cuando se murió, su coche se vendió por 2,15 millones de euros. Años después, se revendió por menos dinero cuando se hundió el mercado de coches de coleccionista a finales de los años 80. El actual propietario lo adquirió por solo 1,33 millones de euros. Pero su precio volverá a incrementarse porque la gente cada vez es más astuta a la hora de invertir en automóviles singulares. Mientras tanto, su dueño disfrutará del privilegio de conducir una leyenda. En 1932, Alfa volvió a dominar el mundo de las carreras con un nuevo modelo, el P3. Se considera que fue el mayor triunfo de Jano. Solo se fabricaron 6. Su primera carrera, la de Monza, el 5 de junio, significó otra victoria para Alfa. Además ganaron el Grand Prix de Italia, el de Francia, la Copa Ciano y la Copa Acerbo. Era un modelo tan bueno que Alfa creyó que podía dormirse en los laureles. La empresa se retiró de la competición. En 1933 el equipo continuó compitiendo bajo el pendón del caballo rampante de su jefe, Enzo Ferrari. Nuvolari ganó 7 carreras, pero después se produjo una tragedia en la que murieron 2 compañeros de equipo. Los esbeltos P3 estaban llenos de innovaciones ideadas por Jano. Y Ferrari estaba decidido a seguir compitiendo con ellos. Ferrari pronto se convirtió en un nombre a tener en cuenta. Los P3 ganaron también en Mille Miglia y Le Mans, pero empezaron a verse ensombrecidos por los bien financiados equipos de Grand Prix alemanes, Mercedes y Auto Union. Los coches alemanes eran unos adversarios formidables que combinaban unos motores de alto rendimiento con un diseño aerodinámico y el talento de los ingenieros de 2 grandes fabricantes decididos a dominar los Grand Prix. Mercedes y Auto Union parecían imbatibles. La asistencia de público a este tipo de eventos se multiplicó, atraída por la rivalidad de estos 2 grandes equipos. A las carreras solían acudir más de 300.000 espectadores. Hoy se considera muy elevada una afluencia de entre 60 y 80.000 personas. La carrera más importante de todas era el Grand Prix de Alemania. En el Grand Prix alemán de 1935 se suponía que Mercedes o Auto Union se alzarían con la victoria en casa. Pero Nuvolari decidió poner a prueba su destreza como piloto frente a los 2 grandes fabricantes alemanes. Decidió convertirse en la incansable tortuga que nunca se detiene ante la implacable liebre alemana. La enorme muchedumbre no creía que Nuvolari y sus compañeros de equipo, a bordo de 3 Alfas anticuados, tuviesen muchas probabilidades de derrotar a los poderosos alemanes.
Nuvolari se hizo la tortuga y se colocó a la cola de Manfred von Brauchitsch, que no podía quitarse de encima al persistente italiano. A medida que avanzaba la carrera parecía que von Brauchitsch iba a alzarse con otra victoria para Alemania. Entonces, en los últimos kilómetros de la última vuelta, la liebre alemana tropezó cuando le estalló un neumático trasero. Nuvolari, la tortuga, le adelantó y acabó en primera posición. Se consideró una de las mayores victorias de todos los tiempos. Irónicamente, Dacio Nuvolari acabaría pasándose al equipo Auto Unión, pero siempre se le recordará por esta primera posición en el Grand Prix de Alemania de 1935. Aunque los alemanes dominaban los Grand Prix, los días de gloria de Alfa Romeo todavía no habían acabado. Todavía podían competir en la categoría de coches deportivos gracias a un nuevo modelo, el 8C 2900, fabricado en 1935. El 2.9 marcó el cenit del desarrollo de Alfa Romeo antes de la guerra. Sus victorias alimentaron los sueños de niños de todo el mundo, como Phil Hill, que terminaría convirtiéndose en una leyenda de las carreras. Tras haber leído sus hazañas en los libros y las revistas, Phil quería comprarse un Alfa Romeo 8C 2900. Cuando estos coches dominaban la escena de las carreras profesionales de coches deportivos en Europa durante los años 30, los aficionados podían adquirirlos directamente en la fábrica y enfrentarse a los profesionales. Para poder competir, lo único que había que hacer era comprarse un coche. No hacía falta ser un experto. Experto o no, si eras buen piloto podías derrotar a los equipos de las fábricas. De hecho, eso fue lo que ocurrió con Phil Hill, al que vemos conduciendo un 2.9. Años después, Piero Duccio también quiso comprarse un 2.9 como Phil Hill. Lo logró el 18 de junio de 1937 y enseguida lo equipó para poder competir. Duccio se haría famoso por su amor a las pistas resbaladizas. Acabó fundando el fabricante de coches Cisitalia, que se hizo célebre diseñando coches de carreras y deportivos a finales de los años 40 y principios de los 50. Pero empezó pilotando este Alfa Romeo 2.9. En su carrera inaugural, Duccio quedó el segundo, entre otros dos Alfas. Entonces se apuntó a la carrera de carretera italiana de las 1000 millas, la Mille Miglia. El coche que vemos aquí llegó el tercero, detrás de dos coches del equipo Alfa. Más tarde batiría esos dos coches en una carrera de escalada de montaña. Después Duccio retiró su coche de la competición e hizo que Pininfarina le fabricase otra carrocería. El capó largo, el maletero corto y los esbeltos parachoques le confirieron un aspecto armonioso y equilibrado que encandiló hasta a los expertos de automóviles más reticentes. Alfa Romeo solo había fabricado 37 2.9 y este coche único y excepcional con su gran pedigrí de carreras se vendió en subasta en Christie's por 3,7 millones de euros. Para muchos, el Alfa Romeo 2.9 sigue siendo el coche soñado. Cuando estalló la guerra, se acabó el tiempo de soñar con los pequeños placeres de la vida, como las carreras. Italia y el resto del mundo se vieron sumergidos en la Segunda Guerra Mundial. Durante la guerra, Alfa, como la mayoría de fabricantes de automóviles, se dedicó a producir material militar. La guerra asoló el país y destruyó la industria. Las fábricas estaban arrasadas. La economía tardaría años en recuperarse. Después de la guerra, cuando la empresa trataba de reanudar la producción, pilotos como Phil Hill empezaron a promocionar algunos de los modelos de Alfa Romeo de preguerra. Al final, Hill había podido comprar el 2.9 con el que tanto había soñado. Era el coche que había ganado la Mille Miglia de 1938. Participó con él en la carrera de Pebble Beach en California en 1951.
El año anterior había competido y ganado con un Jaguar nuevo, pero le pareció que el Alfa Romeo, que tenía 13 años, era más sofisticado, más potente y más adecuado para las carreras. No ganó, pero este coche singular hoy está valorado en un precio de entre 3,7 y 4,4 millones de euros. Hill lo vendió por 3.000 euros en 1951. La empresa también recurrió a sus modelos de preguerra y empezó a competir con el 158 en 1946. Era un coche que se había diseñado en 1938. Al 158 se le llamaba cariñosamente el Alfetta. Era un coche pequeño pero ágil, con un estilo esbelto y elegante. El Alfetta ayudó a Alfa Romeo a atraer a su equipo a Juan Manuel Fangio, quien comenzó en Mónaco una temporada en la que obtendría 8 victorias. Un choque en cadena de 9 coches en la primera vuelta cortó la pista por la mitad, pero Fangio fue capaz de sortearlo y ganar la carrera. Al año siguiente, Alfa modificó el coche y le confirió más potencia. Se le llamó 159. Y Fangio se dedicó a exhibirlo por los circuitos de carreras internacionales. En el Grand Prix del Reino Unido se produjo un suceso irónico en la historia del automovilismo. El antiguo jefe del equipo de Alfa Romeo, Enzo Ferrari, había fundado su propia empresa fabricante de automóviles y sus coches derrotaron a los Alfa Romeo. Aunque Fangio se alzaría con el campeonato del mundo en 1951, los días de competición de Alfa Romeo estaban contados. En 1952, cuando cambiaron las normas de la Fórmula 1, Alfa decidió retirarse del circuito de Grand Prix en lugar de fabricar un nuevo motor. Fangio, al igual que había hecho antes Nuvolari, siguió logrando victorias para otros equipos. Alfa concentró sus esfuerzos en fabricar coches de pasajeros. La empresa había sido nacionalizada y el gobierno quería que se dedicase a fabricar coches para la carretera, no para las carreras. Pero todos los coches que fabricó Alfa siguieron resultando deportivos, incluido el 1900, el primer coche completamente nuevo que diseñó después de la guerra. El 1900 tenía un motor de solo 4 cilindros, pero sus 1884 centímetros cúbicos le proporcionaban un rendimiento sorprendente. Su estilo, simple pero funcional, retenía algunos de los rasgos del diseño clásico de Alfa, como la parrilla del radiador. El 1900 resultó muy popular y dio lugar a muchas variaciones de modelo posteriores e incluso a un todoterreno. Aunque las berlinas resultaban atractivas, la nostalgia por el rendimiento deportivo condujo al desarrollo de un nuevo coche. El Giulietta debutó en 1955. Era un coche pequeño de 2 puertas que devolvió a las carreteras el corazón y la pasión de Alfa Romeo. Aunque no podía competir con un Ferrari en la pista de carreras, aguantaba el tipo perfectamente si se encontraba aparcado junto a uno. Algunas de las mejores firmas de diseño de Italia, como Pininfarina, Bertone y Chagato, crearon carrocerías distintivas para ellos. Eran coches que parecían avanzar a toda velocidad aunque estuviesen parados. Los Giuliettas realizaron una gran labor de imagen a favor de la empresa. Simbolizaban la exuberancia del espíritu italiano y sus ganas de vivir. Ya fuese en la ciudad o en el campo, impulsaban a su conductor a apretar el acelerador. El éxito de este modelo demostró que cuando se fabrica algo, hay que hacerlo con estilo. Estos coches elegantes y divertidos siguen siendo populares entre los coleccionistas. Son una buena elección para la gente que quiere experimentar la emoción de conducir un descapotable legendario sin tener que refinanciar la hipoteca. El Giulietta fue sustituido por el Giulia en 1963. Este modelo de alto rendimiento sirvió de base para el desarrollo de varias versiones para carreras. Un
Giulia modificado, el TZ, hizo historia en las carreras de Gran Touring. Su compacto motor de 113 caballos fue puesto a prueba en la Copa FSIA de Monza en 1963, en la carrera de 12 horas de Sebring, en la 48ª edición de la Targa Florio, en las 24 horas de Le Mans, en el Tour de Francia, en la Copa de los Alpes y en el Tour de Córcega. Proporcionó muchas alegrías a los admiradores de Alfa. Su capacidad para competir demostró que el TZ resultaba apropiado tanto para circuitos de carretera como para pistas de carreras. Recuperó los momentos de gloria vividos en las pistas en el pasado. Le siguió el modelo GTA en 1965. Su cautivadora carrocería de aluminio de Bertone se considera una obra maestra del diseño. Le otorgaba un aspecto futurista y reducía considerablemente el peso del vehículo. La ligereza de su carrocería y los 2.000 centímetros cúbicos de motor lograban que el coche superase los 240 kilómetros por hora de velocidad. Este rendimiento colocó a Alfa en el círculo de ganadores del European Challenge de 1966, 1967 y 1968. El modelo contemporáneo de Alfa Romeo, seguramente más famoso, fue el Duetto Spider, que causó sensación a nivel mundial cuando se presentó en el Salón del Automóvil de Ginebra en 1966. El Duetto se inspiraba en el legado del Giulietta y el Giulia, pero tenía un aspecto innovador que acabaría resultando muy duradero. Se mantuvo en producción durante 26 años y su forma y rasgos característicos acabaron convirtiéndose en clásicos. Aunque sufrió varios cambios de diseño a lo largo de los años, es la imagen que le viene a la mente a la mayoría de la gente cuando se le pregunta cómo es un Alfa. Sobre todo si se acuerdan de la primera escena de El Graduado, en la que Dustin Hoffman aparece conduciendo un Alfa Spider. Su estilo clásico acabó cediendo frente a diseños más modernos. Desgraciadamente, la fortaleza del Spider no bastó para impedir que la empresa se viese sumergida en un entramado de adquisiciones. El grupo Fiat realizó la oferta más alta, se hizo con Alfa y añadió esta marca legendaria a su colección de empresas automovilísticas que incluían la famosa marca fundada por el antiguo jefe del equipo de carreras de Alfa, Ferrari. Aunque algunos se lamentaron de la venta de Alfa y pensaron que Goliat se había impuesto frente a David, otros se alegraron de que la empresa se mantuviese con vida. La adquisición proporcionó a Alfa los recursos financieros necesarios para revitalizar su línea de productos. Alfa ha empezado a fabricar coches mejores y más nuevos y han recibido críticas favorables de la prensa automovilística. Los nuevos modelos comparten el legado de los Alfa Romeo clásicos e hicieron las delicias de los aficionados desde que salieron de la fábrica por primera vez en 1910. Conservan el sentido del goce y el deseo de experimentar un encuentro apasionado con la carretera sin fin. Son coches para gente que sabe apreciar el diseño y el rendimiento. Pero son los Alfa Romeo clásicos los que siguen encandilando a los amantes de los coches de todo el mundo, que todavía sueñan con las hazañas heroicas de los pilotos que condujeron esos coches hacia la gloria. Cierran los ojos y ven los hermosos coches de la posguerra fabricados para los amantes de la vida y de la carretera. Para todos esos admiradores, el Alfa Romeo sigue siendo uno de los grandes coches del mundo.